A ver, pensemos en el cráneo por un momento. Es una pasada, ¿verdad? Es nuestro casco natural, la armadura que protege el cerebro. Pero claro, esa misma rigidez que lo protege puede convertirse en su peor enemigo, en una auténtica prisión de alta presión cuando las cosas se tuercen. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginemos que el cráneo es como una caja fuerte, una caja rígida que no se puede expandir para nada. Y dentro, pues, conviven tres cosas: el tejido cerebral, que es la mayor parte, lógicamente, la sangre, que le da de comer, y el líquido cefalorraquídeo, que lo mantiene, digamos, flotando y protegido. Estos tres tienen que llevarse bien, mantener un equilibrio perfecto, en un espacio que es, bueno, diminuto. Vale, ¿qué vamos a ver? Pues primero, ese equilibrio tan delicado del cráneo. Luego, ¿qué pasa cuando aparece un sangrado? Después, ¿cómo se leen las señales de alarma? ¿Qué es eso del efecto olla-presión? Que ya se puede intuir que no suena bien. Y para terminar, ¿cómo se maneja un paciente en esta situación tan crítica? Para empezar, lo primero es lo primero. Hay que entender la regla de oro que gobierna todo lo que pasa ahí dentro, en nuestra cabeza. Y esa regla de oro no es otra que la hipótesis de Monroe-Kelly. La idea es súper intuitiva, la verdad. Si la caja no puede crecer y metemos algo nuevo, pues algo tiene que salir, o al menos hacerse más pequeño. El cuerpo es muy listo y tiene sus trucos para compensar, ¿eh? Por ejemplo, puede mover parte del líquido cefalorraquídeo hacia la médula espinal, o puede comprimir un poco las venas para hacer hueco. Y para hacernos una idea, en una situación normal, la presión dentro del cráneo es bajísima. El dato clave aquí es este: menos de 15 milímetros de mercurio. Es un número que hay que recordar porque en un ratito va a ser súper importante. Ahora, vamos al lío. ¿Qué pasa cuando en esa caja cerrada metemos un cuarto invitado que no estaba en la lista? ¿Qué ocurre si hay una hemorragia? Pues un tipo de sangrado es la hemorragia epidural. Epi significa por encima, así que esto pasa justo por encima de la dura madre, que es la capa más dura que recubre el cerebro. Lo malo es que suele ser arterial, y eso significa que la sangre sale a chorro, con mucha presión. Lo típico es que pase por un golpe en el lateral de la cabeza. Y esta imagen, bueno, es que es de libro. En un TAC, un hematoma epidural se ve así, con esta forma tan típica de lente biconvexa o, para que nos entendamos, como un huevo. Se ve perfectamente cómo empuja el cerebro hacia adentro de forma muy localizada. El otro gran tipo es la hemorragia subdural. Sub es por debajo, así que esta ocurre justo bajo la dura madre. La gran diferencia es que esta suele ser venosa. La sangre sale con menos presión, más despacio, y esto hace que haya varios escenarios, desde los agudos, que son un drama en minutos, hasta los crónicos, que se van formando tan lentamente que los síntomas pueden tardar semanas o incluso meses en dar la cara. Y claro, en la imagen el aspecto es totalmente distinto. Como la sangre aquí se extiende con más libertad por encima del cerebro, coge esta forma cóncava como de media luna que va resiguiendo la propia forma del cráneo. Venga, ahora vamos a ponerlos uno al lado del otro, que es como mejor se ve el contraste. A la izquierda, el epidural, denso con forma de lente. Se ve perfectamente cómo aprieta el cerebro en un punto concreto, como si fuera un puño. A la derecha, el subdural, que se desparrama como una media luna, adaptándose a la curva del cerebro. Es la diferencia visual entre un sangrado arterial a toda presión y contenido y uno venoso, que se extiende más a su aire. Dos imágenes que nos cuentan dos historias de urgencia completamente diferentes. Vale, ya tenemos el problema. Ahora, ¿cómo se evalúa el daño que toda esta presión está causando en el cerebro? La pregunta es, ¿cómo se mide el nivel de conciencia de alguien? De una forma que sea objetiva, que valga aquí y en cualquier parte del mundo. Porque la primera señal de que algo va muy mal es precisamente una alteración de la conciencia. Pues para eso existe una herramienta universal, la escala de coma de Glasgow, o GCS. Es un sistema de puntos que evalúa tres cosas muy básicas: si la persona abre los ojos, cuál es su mejor respuesta motora y cuál es su mejor respuesta con palabras. Se suman los puntos de cada apartado y listo, tenemos una puntuación total que va del 3 al 15. Y en esta escala hay un número que es una línea roja, el 8. Una puntuación de 8 o menos significa que la lesión cerebral es grave. Es una señal de alarma tremenda que nos dice que el paciente está en estado crítico y que muy probablemente va a necesitar que le intuben para proteger su vía aérea y ayudarle a respirar. Y ahora llegamos al momento clave, al punto de no retorno. ¿Qué pasa cuando el cerebro ya ha hecho todo lo que podía para compensar y la presión no deja de subir? Esta es la pregunta clave. El cerebro ha estado luchando, moviendo líquido, apretando venas, pero llega un punto en el que simplemente no hay más espacio que ganar. Y lo que pasa entonces lo vemos perfectamente en esta curva. Hay que fijarse en la primera parte, la que es casi plana. Esa es la fase de compensación. Ahí se puede ir añadiendo volumen, por ejemplo un pequeño hematoma, y la presión casi no sube.
el cuerpo aguanta. Pero ¿qué pasa después? La curva se dispara hacia arriba, se pone casi vertical. Esa es la descompensación. Y aquí viene lo terrible. En este punto, un aumento mínimo, minúsculo, de volumen provoca un aumento catastrófico de la presión. Es el momento en que todo el sistema colapsa. Hemos visto antes que la presión normal era menor de 15, ¿verdad? Pues bien, cuando la presión intracraneal sube por encima de 20, estamos en zona roja. La presión es tan alta que aplasta los vasos sanguíneos y no deja que la sangre llegue al cerebro. Y eso significa isquemia, daño cerebral irreversible y, por desgracia, un pronóstico muy malo. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar esta catástrofe? El objetivo es uno y muy claro. Hay que bajar esa presión como sea. Para entender cómo se hace, hay que hablar de un concepto clave, la presión de perfusión cerebral, o PPC. Esto es básicamente una lucha de fuerzas. Por un lado, la tensión arterial, que empuja para meter sangre en el cerebro. Por otro, la presión intracraneal, que empuja para que no entre. La PPC es el resultado de esa pelea. Si esa presión de perfusión cae por debajo de 50, el cerebro no recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita y empieza a morirse. Y claro, para poder ganar esta batalla, lo primero es saber a qué nos enfrentamos. Hay que medir la presión intracraneal. Y eso se hace colocando unos sensores directamente dentro del cráneo. El método de referencia, el gold standard que se dice, es un catéter que se pone en los ventrículos del cerebro. Y es el mejor porque no solo mide la presión con una precisión brutal, sino que además tiene una ventaja enorme. Permite sacar líquido cefalorraquídeo para bajar la presión al instante. El manejo de un paciente así es un trabajo de orfebrería, una estrategia total. No es una sola cosa, es un conjunto de cuidados súper meticulosos. Hay que mantener una buena tensión arterial para que la sangre llegue, controlar la temperatura, evitar cualquier cosa que pueda subir la presión, desde un ruido hasta el dolor, espaciarnos cuidados y, por supuesto, si hace falta drenar líquido para ganar ese espacio que es literalmente vital. Al final, lo que vemos es que el cerebro vive siempre al límite, en el filo de la navaja. Unos pocos mililitros de más pueden decidir si se sobrevive o no. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué nos dice este equilibrio tan delicado y de tan alto riesgo sobre la increíble fragilidad, pero también sobre la impresionante resiliencia del órgano más complejo que conocemos?